intensos días de preparación espiritual. Amén. Porque es necesario que Dios levante un ejército. El reino de Dios tiene un ejército. El rey al que servimos se llama varón de guerra. Amén. Y los que conocen a Dios saben que Dios tiene un ejército poderoso. Y que ese ejército tiene una gracia tremenda. Aquellos que entienden cómo hacer la guerra espiritual, aquellos que entienden cómo pelear en contra del enemigo, tienen un favor especial de parte de Dios. Amén. Y esta noche vamos a hablar de un tema sumamente importantísimo. Venga conmigo al Salmo 97. Dice el versículo 1, Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Nubes y oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Sus relámpagos alumbraron el mundo. La tierra vio y se estremeció. Los montes se derritieron como cera delante de Jehová, delante del Señor de toda la tierra. Los cielos anunciaron su justicia y todos los pueblos vieron su gloria. Avergüéncense todos los que sirven a las imágenes de talla, los que se glorían en los ídolos, póstrense a él todos los dioses. Alabado sea Jehová. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Fuego irá delante de él y abrazará a sus enemigos alrededor. Tenemos que entender algo, que cuando hablamos de guerra espiritual, estamos hablando de un juicio. La guerra es un juicio. Toda guerra es un juicio. Y el trono de Dios, dice, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ahora, de la misma manera que el amor, que es Dios, Dios es amor, y el amor no puede dejar de amar, la justicia tampoco puede dejar de juzgar. La justicia continuamente juzga. ¿Y qué es lo que juzga la justicia? La justicia va a juzgar algo que se opone a ella contundentemente, y esto se llama iniquidad. Amén. ¿Qué es la iniquidad? Quizás alguna vez has leído esto en la Biblia, has leído esta palabra, y muchas personas lo confunden con pecado o usan una palabra por otra. Pecado, iniquidad viene siendo lo mismo, pero no es lo mismo. Iniquidad es aquello que Dios va a juzgar por causa de su justicia. Entonces, ven conmigo a Éxodo, capítulo 34, y vamos a ver cómo Dios hace una diferencia entre iniquidad y pecado. Dice, este es el momento en que Moisés está clamando para ver la gloria de Dios. Y dice el versículo 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. Fíjate que no dice que perdona nada más el pecado, dice que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado. El pecado no es sino el fruto de un árbol de genética espiritual que se llama la iniquidad. ¿Qué es la iniquidad en sí? Dice la palabra de Dios que cuando cayó Luzbel, hoy conocido por Satanás, dice que era perfecto en todos sus caminos hasta que se halló en él iniquidad. Dice, por causa de tus contrataciones se llenó tu corazón de iniquidad. Satanás no solamente era el arcángel que estaba asignado a la alabanza.
era también el arcángel que estaba designado a la belleza y era el arcángel que estaba designado al comercio. Y por causa del comercio, dice, por causa de tus contrataciones, por causa del esplendor de tus riquezas, se llenó tu corazón de iniquidad y caíste, oh querubín protector, dice la palabra en Ezequiel capítulo 28. Entonces, ¿qué es lo que es iniquidad? Empieza en el primer pensamiento que habitó el corazón de Luzbel, que se tuerce de la justicia de Dios. Amén. Para entender iniquidad tengo que entender justicia, y es ese primer pensamiento que entra en el corazón de Luzbel, que se tuerce de la justicia, de la rectitud, de aquello que es recto y perfecto para Dios, y empieza él a torcerlo, amén, por causa de sus contrataciones, y en este momento empieza la palabra iniquidad. Nosotros venimos del mundo espiritual. Tú y yo somos espíritus. Amén. Y nuestro espíritu, de la misma manera que tu cuerpo tiene un ADN, la palabra ADN quiere decir, es un ácido en el cual se encuentra contenida toda la herencia de nuestro cuerpo, donde se determina que vas a salir con los ojos de tu papá y con la nariz de tu mamá y con las piernas de tu abuela. Amén. Entonces, esto es la genética natural. En el mundo espiritual también existe una genética espiritual. Y esta genética espiritual entra a nuestro espíritu a través de ese DNA espiritual, y esto es la iniquidad. Es la simiente del diablo que penetra en el momento en que el óvulo y el espermatozoide se unen en el vientre de tu madre. En ese momento que tu espíritu entra del cielo a la tierra, a entrar al mundo natural, en ese momento la semilla de iniquidad, la herencia espiritual del diablo, es transferida a tu espíritu. Ahora, muchas veces hemos creído, haciendo una analogía, que nuestro cuerpo, que siendo nosotros seres tripartitos, espíritu, alma y cuerpo, esto se asemeja al tabernáculo. Y entonces el espíritu es el lugar santísimo, el alma es el lugar santo y el cuerpo es los atrios. Pero fíjate que esto no es así. Y en la medida que avanza la revelación apostólica y profética, vamos penetrando más las escrituras y nos vamos dando cuenta de cosas que a lo mejor nos parecieron muy bien en otro tiempo, pero que escrituralmente no tienen un peso como para fundamentarlo. Entonces, la iniquidad se encuentra en el espíritu del hombre. Y aunque tú hayas venido a Jesús y Jesús sea tu Señor y tú seas lleno del Espíritu Santo, esa iniquidad, mientras no sea desarraigada de tu espíritu, sigue existiendo en tu espíritu. Y entonces nos vamos a encontrar con un problema tremendo. Y es que la justicia que ha entrado a vivir dentro de ti está en enemistad continua con la iniquidad que está dentro de ti. Entonces dices, pero ¿cómo? ¿Por qué tengo yo tantos problemas? ¿Por qué me pasa esto? Porque es como si tuviera yo una lucha, un desierto tremendo que nunca acaba. Y es que la justicia de Dios, y cada vez clamas más por tener más unción de Dios, y cada vez quieres estar más lleno de la gloria de Dios, y entre más te acercas a Dios, más estás haciendo un cortocircuito en tu interior. Entonces ven conmigo a 2 Corintios capítulo 7 y vamos a ver esto escrituralmente. Dice el versículo 1: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Entonces aquí vemos claramente que aunque tengas a Jesús en tu corazón, el apóstol Pablo está diciendo, tienes que limpiarte de toda contaminación en el espíritu. El problema de ignorar esto es lo que acabo de decir hace un momento. Vas a tener un choque continuo, porque la justicia de Dios necesariamente juzga la iniquidad. Y mientras no hayas entendido lo que es iniquidad
¿Y qué es iniquidad dentro de mi persona? Es ese pensamiento torcido, es lo que vas a heredar espiritualmente de generación en generación. Si lo pudiéramos visualizar de alguna manera, la iniquidad es como un cordón negro, un cordón de DNA espiritual, lleno de podredumbre, lleno de trapos sucios, todo negro. Y ese cordón todo negro, todo sucio, a medida que vamos pecando, a medida que crecemos, a medida que caemos en diferentes formas de pecado, ese cordón se va haciendo cada vez más torcido, se van pegando nuevas maldiciones, se van pegando nuevas cosas. Y esto es lo que le vamos a entregar como una estafeta a nuestros hijos. Y estamos todos contentos, todos felices porque ya vino el bebé a la casa. Pero desgraciadamente lo que le estás entregando no es tu linda sonrisa, sino que le estás entregando una estafeta totalmente podrida, totalmente llena de iniquidad. Y es en esta estafeta o en este cordón espiritual a donde todas las maldiciones se van a asir. Por eso vemos muchas veces que se habla de maldiciones y la gente dice, oh, yo revoco las maldiciones y cancelo las maldiciones, y al cabo de un rato vuelve lo mismo. Pero si yo ya revoqué la maldición. Pero dice la palabra que como el gorrión en su vagar y como golondrina llega y se posa, así también la maldición no llega sin causa. Y entonces la maldición que en un momento revocaste porque estabas en un gran momento espiritual y la enseñanza se puso a todo lo que daba, resulta que la maldición quedó flotando. Y la maldición empieza a buscar a dónde posarse y dice, ahí está la iniquidad, voy a regresar a ella. Y regresa y se vuelve a pegar a ese cordón de iniquidad. Por eso dice, oh Jehová, Jehová fuerte y misericordioso, que nos limpias de iniquidad, de rebelión y de pecado. Iniquidad es lo torcido que está dentro de nosotros, es nuestra genética espiritual, es lo que heredaste de tus padres. Por eso te encontrarás casos de un hijo cristiano, pues este niño nació en los caminos de Dios, pero de repente resulta que el abuelo había sido un borracho. Y el niño de repente empieza a desviarse y empieza a tener una gran necesidad de beber. ¿De dónde viene todo esto? De la estafeta que le fue pasada de generación en generación. Entonces venimos a la iglesia, tratamos con el pecado. Quiero pensar que tratamos con el pecado. En muchos casos la gente no quiere tratar con el pecado, pero voy a asumir que todos son muy bellos y preciosos y han tratado con el pecado. Y lo que estamos haciendo es simplemente podando un árbol. Pero la raíz que produjo eso, amén, la raíz que dio a luz el pecado, todavía no hemos tratado con ella. Entonces, esta estafeta, que es lo torcido que está de nosotros, que difiere de pecado, que es el fruto que se va a dar, y que difiere de la rebelión. La rebelión es nuestra actitud ante la ley de Dios. Tu actitud que se rebela en contra de la ley. Rebelión tiene que ver con ley. Iniquidad tiene que ver con herencia. ¿Me está siguiendo? Uno es un asunto del corazón, el otro es un asunto espiritual. Entonces, esto va a traer una gran cantidad de consecuencias tremendas en nuestra vida espiritual. Y yo recuerdo que yo caminaba pues en la unción que Dios me había dado y éramos punta de lanza en nuestra nación y se estaba dando un avivamiento tremendo, pero había cosas en mi vida que yo decía, Señor, como que no logro romper estas barreras, como que esto no acaba de funcionar en mi vida. ¿Por qué está sucediendo esto? Y ahí es que Dios empieza a hablarme acerca de la iniquidad. Entonces, ¿qué es lo que hace la iniquidad? La iniquidad, dice la palabra de Dios, que el Señor visita la iniquidad hasta la tercera y cuarta generación. Entonces la iniquidad no solamente me va a estorbar en mi vida espiritual, sino que Dios la va a visitar para venir en contra de ella. No es que se hayan cerrado mis oídos, le dijo Dios a Isaías, sino que vuestra iniquidad se levanta entre mí y vosotros. ¿Me está siguiendo?
Pero Padre, yo camino una vida de santidad, yo no estoy en pecado, yo hago todas las cosas que me dice mi pastor y sin embargo, mira cómo estoy. Y esto es por causa de iniquidad. Ven conmigo al Salmo 58 y vamos a ver cómo nacemos en esta iniquidad. Ahora, esto es muy importante que tratemos este tema porque vamos a estar entrando ya en temas más profundos de lo que es la guerra espiritual, de lo que es, dije que toda batalla es un juicio. Cuando yo me levanto y digo, Señor, pelea contra mis enemigos, juzga a mis enemigos, juzga a todos los que me hacen mal, se establece un juicio en el cielo. Y hay un abogado criminalista, que es el diablo, que se levanta y dice, ajá, aquí está toda la iniquidad que vengo a presentar en contra de esta persona. Que esta iniquidad jamás ha sido puesta en la cruz del Calvario. ¿Me estás siguiendo? Entonces, mientras tú estás diciendo, juzga a mis enemigos, el diablo está diciendo, yo tengo todo el derecho que el mismo juicio que va a caer sobre mis demonios va a caer en contra de ti también. Amén. Entonces tenemos que entrar. La guerra es un asunto de inteligencia, la guerra es un asunto de conocimiento y de sabiduría, y no podemos entrar a lo loco. ¿Me estás siguiendo? Entonces, una de las sabidurías más grandes que podemos entender es que para que yo pueda pelear en contra de principados, de potestades y de cualquier cosa que se esté levantando en contra de mí, brujos, hechiceros, satanistas que nos quieren deshacer, primero tengo que entender que yo no puedo entrar a un juicio mientras la iniquidad no haya sido tratada en mí. Por eso es que este es el primer tema de esta noche, para podernos limpiar de todo ese bagaje y entonces estar limpios, y cuando la justicia de Dios se manifieste, va a haber en ti a una persona justa. Amén. Mi vida fue transformada cuando yo entendí este tema. Cuando empecé a purgar, la iniquidad se va a purgar de nosotros, tiene que salir de nosotros. Y cuando la iniquidad fue purgada de mi vida, pude entrar a niveles del conocimiento de Dios, a niveles de la gloria de Dios como jamás había imaginado. Porque Dios mismo me estaba deteniendo para que yo no entrara a esos niveles de conocimiento y a esos niveles de gloria. Porque la gloria de Dios, mi hermano, no es como pensamos muchas veces. A veces pensamos que la gloria de Dios es un calor que entra a la congregación y todos nos sentimos así preciosos y nos caemos en el Espíritu y salimos todos vigorizados por el Espíritu. Y yo recuerdo una ocasión que estábamos en un gran congreso en Estados Unidos que se llamaba La Gloria de Dios, y todos estábamos esperando que bajara un fuego revolvente, una gloria, una cosa extraordinaria. Y todos estábamos en un momento muy, muy intenso, cuando el Señor me dijo, no puedo hacer bajar mi gloria. Dije, ¿por qué, Señor? Entonces me dijo, porque si el nivel de gloria que me están pidiendo lo manifiesto en este lugar, más del 80% caen muertos. Entonces a veces tenemos que saber qué pedimos. Y muchas veces queremos entrar a lugares en Dios que Dios, por su gracia y su misericordia, nos impide que entremos para que no nos carbonicemos en su gloria. Ahora, esto no tiene por qué quedarse ahí. Amén. Queremos entrar a esos niveles de gloria, y uso con mucho cuidado decir que la gloria se manifiesta y no que desciende, porque hay una gran diferencia entre manifestación y que descienda la gloria. La gloria de Dios no va a descender sobre la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque toda la tierra ya está llena de su gloria. Cuando le dices a Dios, oh Señor, lléname de tu gloria, haz descender tu gloria, y ayunamos y buscamos que la gloria descienda, estamos en un grave error, porque la gloria no va a descender. Y te voy a decir por qué la gloria no va a descender. No solamente ya está aquí en la tierra, sino quiere que me digas si hay algo más glorioso que Jesús resucitado en gloria, sentado a la diestra del Padre, lleno de poder, de potestad, con el diablo bajo sus pies. ¿Habrá una gloria mayor que esa? No. El Jesús que te habita
¿Es un Jesús menor o es el mismo Jesús que está sentado en la gloria, en las alturas? El problema es que pensamos, decimos, Jesús vive en mi corazón, pero actuamos, oramos y vivimos de otra manera. Jesús vive en mi corazón, pero cuando le pido a Dios, le pido, oh Dios, por favor, no cierres tus oídos allá arriba, por favor, escúchame. Señor, que baje tu gloria. Señor, trae el avivamiento. Tampoco va a venir el avivamiento. ¿De dónde quieres que venga el avivamiento? El avivamiento eres tú, mi hermano. Jesús en ti es la esperanza de gloria para la República Dominicana. El avivamiento no va a venir de ningún lugar. Tú eres el avivamiento de la República Dominicana. El día que te levantes en la gloria, en la justicia de Dios. Santo Jehová. Y cuando empieces a entender estas cosas, cuando empieces a entender que Jesús en toda su gloria, en todo su resplandor, en todo su poderío, es el que vino a habitar dentro de ti, brujos y hechiceros te van a hacer los mandados. Brujos y hechiceros van a salir corriendo nomás de ver el resplandor que sale de en medio de ti. Y por si acaso aquí hay algún brujo, hechicero o satanista, ordeno que el poder que está dentro de mí lo pueda mirar para que se dé cuenta que mayor es Jesucristo que toda hueste del infierno. Ahora la diferencia cuando miro a brujos y a satanistas es que ellos saben que yo sé quién es el Cristo de la gloria que me habita. ¿Cuál es la luz que sale del poder de la sangre de Jesús que me satura? Y cuando vienen con su gallinita, ¿qué vas a hacer con esa gallinita? Aquí está el poder de la sangre del Hijo del Dios viviente. Ya se van como perro entre la cola entre las patas con su gallinita. ¿Aló? Y entonces te empieza la verdadera risa. Te empieza a dar risa las tonterías que hace el diablo. Son tonterías. Tú vas a decir a mí que no es tontería presentarse delante de alguien que conoce el poder de la sangre de Jesús con una gallinita. Se le cayeron los tornillos hace mucho tiempo, cuando se llenó de iniquidad. Entonces, volviendo al tema de la iniquidad, pero es importante que hablara de la gloria, porque la gloria, la que Dios quiere manifestar en ti, está siendo impedida por los niveles de iniquidad en tu espíritu. La gloria se va a revelar en ti a través de tu ser espiritual, pero tienes que ser purgado de iniquidad. Entonces la iniquidad, dice, nacemos con ella. Ven conmigo, Salmo 58. De repente hay que ser brevarios para que nos oigan los que nos tienen que oír. Alabado sea Jehová. Entonces dice: oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Acuérdate que estamos hablando de la justicia que necesariamente juzga la iniquidad. Y la iglesia cristiana es muy dada a hablar de la justicia, y somos los justos, y afuera están los impíos, y nosotros somos los justos. Entonces dice Dios: oh sí, oh congregación, pronunciáis en verdad justicia, juzgáis rectamente, hijos de los hombres. Antes en el corazón maquináis iniquidades, hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Le está hablando a gente que se cree justa. Oh congregación, ¿pronunciáis en verdad justicia? Dice: hacéis pesar la violencia de vuestras manos en la tierra. Se apartaron los impíos, ¿desde dónde? Desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron.
Y eso somos todos nosotros. No es que los justos estén aquí y afuera estén los impíos. Mientras tengamos iniquidad en nosotros, nos aplica perfectamente esto. Todos nacimos de iniquidad. Todos nos descarriamos desde que nacimos. Dice, veneno tienen como veneno de serpiente. Son como el áspid sordo que cierra su oído, que no oye la voz de los que encantan, por más hábil que el encantador sea. Y esto, la iniquidad, una de las cosas que produce es sordera espiritual. Entonces dice, no, es que vienen los profetas y vienen los apóstoles y baja tremenda palabra de Dios y Señor, yo no puedo oír a Dios por causa de la iniquidad. Por más hábil que sea el predicador, la iniquidad va a producir sordera espiritual. Tú quieres oír la dirección de Dios y la iniquidad que está en tu espíritu empieza a taparte los oídos. Es que yo no lo puedo oír. Es que los demás sí, pero yo no. La iniquidad produce ceguera espiritual. ¿Sabes que una de las promesas más poderosas que Jesús nos dio es el mundo no me verá más, mas vosotros me veréis? Es la promesa de Cristo, que sus hijos lo vean a cara descubierta. Es su promesa. El mundo no me verá más, mas vosotros me veréis. Pero por causa de la iniquidad va haciendo velos que van cubriendo los ojos espirituales. Y como dice 2 Corintios capítulo 3, dice, pero cuando se conviertan de corazón, y aquí dice, cuando se conviertan de corazón, implica una conversión total, espíritu, alma y cuerpo. Amén. Entonces los velos serán quitados. Y entonces donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad para ver a cara descubierta, como en un espejo, la gloria de Dios. Y de esa manera ser transformados de gloria en gloria, como por el Espíritu del Señor. Y es la promesa de Dios y es la forma que Dios quiere para su iglesia, que todos le veamos, no cuando te mueras. Jesús no vino a establecer el reino de Dios para cuando te mueras. Jesús quiere el reino aquí y ahora. Aquí y ahora es necesario que le veas. Aquí y ahora es necesario que le oigas. Aquí y ahora es necesario que puedas entrar a la manifestación más grande de su gloria que Él tiene para ti. Amén. Entonces produce ceguera espiritual. La iniquidad va a traer las maldiciones, como dije hace un momento, se van a pegar todas esas maldiciones a ese cuerpo de iniquidad que necesita ser desarraigado. La iniquidad produce tremendas enfermedades. ¿Usted se ha cuestionado por qué creemos con tanta facilidad que Jesús murió por nuestros pecados, que Él nos perdonó por su misericordia y que entonces ya somos salvos? Eso es muy fácil creerlo, la gran mayoría de los cristianos creen eso. Pero el mismo Jesús que dio su vida para limpiarte de pecado, también fue martirizado en una forma terrible para llevar tus enfermedades. Entonces, ¿por qué nos cuesta tanto trabajo creer que el mismo Jesús que puede limpiar el pecado, la iniquidad y la rebelión, ¿por qué no puede tomar nuestras enfermedades? Y yo analizo al cuerpo de Cristo y veo que una gran cantidad del cuerpo de Cristo está enfermo. Y vamos a las grandes campañas de sanidades y casi no hay lugar para los inconversos, porque está tan lleno de cristianos enfermos, mi hermano, que no hay lugar para los inconversos. ¿Cuántos saben de qué estoy hablando? ¿Por qué nos cuesta trabajo creer que Jesús puede darnos una salud de reino? Por causa de la iniquidad. La iniquidad está haciendo un cortocircuito dentro de ti. La gloria quiere manifestarse, Jesús en ti quiere manifestarse y se le está oponiendo todo un cuerpo espiritual que se llama iniquidad.
Entonces, esta iniquidad empieza a transferirse del mundo espiritual, de tu espíritu, empieza a pasar por tu corazón. Primero tienes que creerlo. Amén. Por eso es tan importante el corazón. Con el corazón se cree para justicia. No sé por qué tanto cristiano camina en injusticia, pero la palabra dice que se cree para justicia. Al buen entendedor, pocas palabras. Aleluya. Entonces, con el corazón se cree y la iniquidad empieza a hablar a tu corazón acerca de un síntoma. De tu espíritu se transfiere a tu corazón y de tu corazón se fija en tu cuerpo. Y entonces ve lo que sucede. Ven conmigo al Salmo 109 y vamos a ver cómo esto que era una materia espiritual, la iniquidad ahora empieza a volverse una materia física. Salmo 109. Y el versículo 18. Todo este salmo está hablando de la iniquidad, del impío. Dice, se vistió de maldición como de su vestido, y entró como agua en sus entrañas, y como aceite en sus huesos. Wow. Entonces la iniquidad va a empezar a crear un líquido literal que se empieza a meter en los órganos y de ahí empiezan a surgir las enfermedades. Se empieza a meter en los huesos y empieza a producir toda clase de sequedad en los huesos, de osteoporosis, de artritis. La gente que tiene artritis está torcida así. Amén. Eso es una clara manifestación de iniquidad. Amén. Lo torcido empezó a torcer, coyunturas. Y cuando sacas la iniquidad, esos miembros se enderezan. ¿Me está siguiendo? Fíjate cómo no solamente produce ese aceite en los huesos y ese líquido en las entrañas. Ven conmigo al Salmo 31. Versículo 9. Dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. ¿De dónde viene toda esta tristeza? ¿De dónde viene toda esta angustia? Está siendo producida por la iniquidad. El reino de Dios no es angustia. El reino de Dios es paz. Cuando el reino de Dios, de la misma manera que del espíritu se va transfiriendo al corazón y del corazón al cuerpo, lo mismo pasa cuando la gloria de Dios empieza a inundar tu espíritu. Esa gloria empieza a inundar tu corazón y esa gloria empieza a inundar tu cuerpo. Amén. Y empiezas a vivir en una salud del reino. Empiezas a vivir una paz. Jesús siempre avanzó el reino de Dios diciendo paz a vosotros. El reino de Dios se ha acercado. La paz es el vehículo que antecede el reino, que antecede la manifestación de la gloria, que antecede el milagro en tu vida. El principio de la paz, amén, es tremendo. Pero la angustia procede del cuerpo de iniquidad que está ministrando, susurrando, angustia, temor, dolor, y los huesos se empiezan a secar, se empiezan a consumir de dolor. Amén. Esto no es el reino de Dios. El reino de Dios es justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Amén. Iniquidad va a traer angustia, va a tener dolor, va a traer tristeza, va a traer terrores nocturnos. Vamos a ver esto.
Dice, ven conmigo a Isaías 57. Isaías 57, versículo 20. Dice, pero los impíos, los que tienen iniquidad, son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Gente que no puede entrar en el reino. Entrar en el reino, no estoy hablando de si eres salvo o no eres salvo. Es entrar en una dimensión que es real. Es entrar en una vida de paz que es real. Es entrar en una dimensión del reino de Dios donde todo el dolor es absorbido, donde toda angustia es absorbida, donde el reino de repente empiezas a sentir que todo tiene respuesta, que todo está perfectamente ordenado y que no tienes por qué estar triste. Es una dimensión donde el gozo está supliéndote y supliéndote y supliéndote. Pero por causa de la iniquidad, dice, son como gente, como tempestad que arrojan lodo. Una gente llena de iniquidad. El cuerpo espiritual es una materia fraccionable, es como una sustancia que se puede arrojar, que se puede impartir. Por eso oramos y te podemos impartir el Espíritu de Dios. Por eso te podemos impartir aún de nuestro espíritu. ¿Me estás siguiendo? Pero el impío imparte iniquidad, arrojan lodo. Amén. Tomo cuidado para hablar, por ejemplo, de los masajes. Gente que se va a dar masajes con cualquier gente. Acabamos de leer, dice, sus dedos están cargados de iniquidad y pasan la violencia de sus manos a la tierra. Tus gentes llenas de iniquidad que te están dando un masaje, ¿qué es lo que están haciendo? Están pasando la iniquidad de tus manos, de sus manos a tu cuerpo. Tenga mucho cuidado con estas cosas, porque son como lodo, van manchando todo. Gentes impías, gentes con iniquidad que están en un ambiente de trabajo y se siente una pesadumbre. Camine usted, por ejemplo, en un mall y usted va a sentir cómo se siente la opresión de la gente. Porque son como la tempestad, no pueden andar quietos, ya están soltando su iniquidad por todos lados y van ensuciándolo todo. Se ensucian los ambientes espirituales por causa de la iniquidad. Queremos entrar a la gloria, a la presencia de Dios y hay gente que está destilando. Y no es porque lo quieras destilar, es porque es una sustancia que nunca la has desechado. Amén. Es como un sudor que lo tienes que sudar. Y entonces tú quieres estar bien con Dios, pero dentro de ti eso no ha sido tratado. Y entonces estás soltando y se está manchando el ambiente espiritual. ¿Pero por qué prospera aquella brujería que me echaron? Por causa de la iniquidad. ¿Cuántas brujerías crees que me hacen a mí? ¿Cuántos ejércitos de satanistas crees que hay en contra de Ana Méndez? ¿Sabes que el diablo no me puede tocar? No me puede tocar. No me puede tocar. Porque todo ha sido puesto en la cruz del Calvario. Toda iniquidad ha sido clavada en la cruz del Calvario. Todo pecado ha sido clavado en la cruz del Calvario. Y estoy saturada de la sangre de Jesús. No importa cuánta brujería y maldición me echen. Me da risa. Ahora, ¿cuántos empiezan a entender que es tan importante tratar con la iniquidad? Es importantísimo quitarte todo este lodo espantoso. Fíjate qué tremendo esto. Ven conmigo al Salmo 55. Y vamos a ver cómo se puede arrojar iniquidad intencionalmente. Y el rey David escribe sobre este asunto. Salmo 55, 3. Está clamando a Dios, dice: a causa de la voz del enemigo, por la opresión del impío, porque sobre mí echaron iniquidad y con furor me persiguen.
Mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y terror me ha cubierto. Y dije, ¿quién me diese alas como de paloma? Volaría yo y descansaría. Y este es el reino de Dios. Fíjate cómo al echarte iniquidad, cuando te echan brujerías, cuando te maldicen, cuando alguien te dice una palabra hiriente, te están echando iniquidad. Hay gente que echa iniquidad a través de sus labios y la gente toda se empieza a sentir mal. Cuando esta persona habla, toda la gente se siente oprimida. ¿Por qué? Por causa de iniquidad. Echaron sobre mí iniquidad. Y esto produjo, yo que estaba todo envalentonado, yo que rugía como león, dice David, ahora estoy temblando de terror. Porque es verdadero este asunto. Amén. Y es importantísimo limpiar esos lodos. Y cuando te sientes así, cuando sientes que algo se te fue echado, inmediatamente quítatelo. O sea, no tienes por qué vivir, ya me lo echaron. Ay, no, sacúdetelo como se sacudió la serpiente. Pablo, te quitas. Muchas veces sientes, por ejemplo, pesadumbre en los hombros. Así como que te duele todo el cuello, como que, ay, es porque te echaron iniquidad. Son espíritus de opresión que se agarran a iniquidad que fue echada sobre ti. Entonces alguien te maldijo, inmediatamente llegaron espíritus de opresión y empiezas a sentir todo esto en el cuello y en los hombros. Entonces, ay, voy a ir a que me den un masaje. No, pues ahí te llenan más. No, intenta esto, es tan fácil como espíritu de opresión, suéltalo. Y muchas veces vamos a congresos, digo, ya me echaron ahí una maldición, Emerson, échame fuera este espíritu de opresión, que me fuera. Listo, se acabó el problema. Amén. Entonces vamos entendiendo las cosas. Entonces se puede echar, se puede arrojar la iniquidad. Ven conmigo algo que nos interesa, o le interesa a mucha gente, Ezequiel 18, la iniquidad es causa de ruina. Wow. Aquí vamos a entrar a un territorio sumamente importante y sobre todo en esta congregación. 18, Ezequiel 18, 30. Dice: por tanto yo os juzgaré a cada uno según sus caminos, oh casa de Israel. Dice Jehová el Señor: convertíos y apartaos de todas vuestras transgresiones, y no os será la iniquidad causa de ruina. Esa iniquidad que no hemos echado fuera puede ser la causa de muchos fracasos financieros. La iniquidad es causa de ruina. Y es muy importante entender esto. Y más en esta casa hay una unción financiera muy fuerte. Aleluya. Y hay una unción creativa de milagros creativos y de negocios creativos. Ahora yo quiero de todo corazón que todos sus negocios sean prosperísimos, porque es la voluntad de Dios prosperarnos. Dios quiere que vivas súper bien. Dios quiere que seas una gente misericordiosa. Dios quiere que tomes cuidado de las necesidades de su pueblo. Dios quiere que tengas cuidado del necesitado, del pobre, del menesteroso, de la viuda. Que tengas tus ojos en los ojos de Dios, que está buscando cómo ayudar y cómo ser propicio a justos y a injustos. Entonces Dios necesita prosperarte para que puedas ayudar a toda esa gente. Pero aquí entramos en un territorio donde es sumamente importante entender la iniquidad, porque por causa de las contrataciones, esto quiere decir tratos comerciales, se corrompió tu corazón
y caíste. Y lo que pasa es que la riqueza, quiero que leamos esto porque es bien importante entenderlo. Ven conmigo a Ezequiel 28. Dice: vamos a leer desde el 4. Con tu sabiduría y con tu prudencia has acumulado riquezas y has adquirido oro y plata en tus tesoros. Con la grandeza de tu sabiduría, en tus contrataciones has multiplicado tus riquezas, y a causa de tus riquezas se ha enaltecido tu corazón. Amén. Y luego dice más adelante, en el versículo 16: a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Subraya esa palabra, esplendor. Yo te arrojé por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren en ti, pero para que te miren para mal. Amén. Entonces dice: por causa de tu hermosura te corrompiste y por causa de tu esplendor. La riqueza tiene un esplendor y necesitamos conocer el esplendor, más bien necesitamos reconocer el esplendor de la riqueza. Porque si el arcángel Luzbel cayó por causa de este esplendor, tú y yo, mi amigo, que somos carne terrenal, estamos en mucho más peligro que él. Entonces hay una prosperidad que Dios quiere para nosotros. Abraham tuvo riquezas abundantes. Pablo fue tremendo negociante. Amén. Hay riquezas abundantes que vienen, pero ojo con el esplendor. El esplendor tiene un efecto de narcosis. La narcosis es yo soy buzo, me gustan las profundidades del mar. Y cuando te metes muy profundo en las aguas y no cubres bien las reglas del buceo, te empieza a entrar una narcosis. Quiere decir que empiezas a perder noción de lo que estás haciendo y te empiezas a sentir pescadito y empiezas a seguir los peces y empiezas a ir feliz y se te olvida qué tan hondo estás o cuánto tiempo estás allá abajo, y esta narcosis te puede costar la vida. Lo mismo pasa en el mundo espiritual. El esplendor de la riqueza produce una narcosis en la cual muy sutilmente te empiezas a sentir superior. Muy sutilmente te empiezas a sentir autosuficiente. Ojo, no, pues ¿para qué queremos a todos esos pastorcitos que de nada? Ojo, nosotros somos autosuficientes. Yo soy autosuficiente. No necesito de tu favor, óyeme. Ojo, la iniquidad por causa de tus contrataciones. Es que hice tantos negocios tan buenos. Por causa de las contrataciones se empezó a torcer algo dentro de ti. Esta es la semilla que hizo caer. No fue una mujer hermosa, no fueron las mujeres de la tierra. Fue el esplendor de la riqueza. Vamos a hacer cosas esplendorosas. Vamos a vestirnos esplendorosamente. Y lo puedes hacer. Yo veo la riqueza como una montaña. Una montaña llamada la prosperidad de Dios. Pero entre más alto voy subiendo en esa montaña, más humilde y más pobre de corazón me tengo que ir volviendo. Más dependiente de mis hermanos me empiezo a considerar, más frágil me empiezo a considerar. Te lo digo porque soy gente de alta montaña también. Y en la alta montaña, entre más alto vas,
Amén. Más tienes que depender, no de tus propias fuerzas, sino de Dios. Entonces, en esta montaña es muy importante ir checando el corazón todo el tiempo. Y puedes tener un vestido esplendoroso, pero mi belleza nunca será lo que la ropa me cubre. Hoy me puedo vestir esplendorosamente y mañana me puedo poner una camiseta y unos jeans. No soy lo que me pongo. No valgo por lo que tengo. Como decía la tsunamita, morena soy porque el sol me miró. Y en la medida que vas subiendo esa montaña, te vas poniendo los ojos en el sol de justicia. Y en la medida que pones tus ojos en el sol de justicia, ese sol de justicia empieza a reflejar cuán morenos somos en el sentido espiritual de la palabra. En el sentido de que si no es por su gracia y su misericordia y su amor que nos lavó y nos limpió. Y como decía el rey David, acuérdate de dónde te sacó. Y entre más alto subes en esa montaña, más tienes que detenerte a pensar de dónde fue que Él te sacó. Aleluya. No te sea la iniquidad causa de ruina. No te sea la iniquidad que cuando ya vas llegando a niveles altos, el Señor quite su mano de gracia de ti y venga la ruina. No sea tu riqueza, tu confianza, el sutil esplendor de la riqueza. Empieza a variar el corazón y a torcerlo. Y dice que Satanás miró por causa de su riqueza que él era igual a Dios. ¿Y cuánta gente empieza a escalar y empieza a entrar en esa narcosis? Y empieza a sentirse, no, pues ya no tengo tanto que depender de Dios. Tantas cosas se pueden comprar con dinero. Ya no tengo que doblar mis rodillas cada mañana para que suceda esto. ¿Cuánto cuesta? ¿Aló? Ahora estoy hablando como profeta de Dios a una casa de gran prosperidad. Y quiero que me escuches lo que estoy diciendo, para que no te sea la iniquidad causa de ruina. Y hay tanto que analizar alrededor de esas contrataciones. Y cómo las contrataciones se empiezan a presentar hermosas, aunque estén un poquito torcidas. Y sutilmente la voz del diablo dice, no importa. Lo que quiere Dios es prosperarte. Pero ya metió ahí un gancho torcido, una concesión en una prosperidad que venía hermosa, en una prosperidad que iba ascendiendo por la mano de Dios. Escucha lo que el Espíritu dice a la iglesia. Aleluya. Santo, santo, santo. Vamos a ver el Salmo 32. Versículo 2, dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos, en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad
De hecho, la palabra original aquí es: tú perdonaste la iniquidad de mi pecado. La iniquidad de mi pecado. No solamente no solamente el hecho de haber pecado, sino qué me condujo a eso, es lo que tengo que analizar. ¿Qué fue lo que me condujo a tomar esa acción, ese pensamiento, eso que se cuajó en un pecado en un momento dado? Por eso es tan importante echar el hacha al árbol. Hablábamos también de las enfermedades, y quiero añadir, ahorita el Espíritu me pone un versículo en Isaías 59, gente que sufre de tumores, por ejemplo. Ven conmigo a Isaías 59 y vamos a ver cómo la iniquidad produce tumores. Isaías 59 es el capítulo más importante sobre iniquidad en la Biblia. Y dice, versículo 4: no hay quien clame por la justicia, ni quien juzgue por la verdad. Confían en vanidad y hablan vanidades, conciben maldades y dan a luz iniquidad. Incuban huevos de áspides y tejen telas de arañas. El que comiere de sus huevos morirá, y si los apretaren saldrán víboras. Y muchas veces, al orar por la iniquidad de una persona que tiene tumores, vemos estas telas de araña. En el mundo espiritual se ve cómo la iniquidad ha ido tejiendo y tejiendo y tejiendo, amén, una tela de araña, y se van formando estos huevos, se van formando estos tumores, y luego hacen metástasis. Quien los apretare, salen más áspides. Entonces, la iniquidad necesitamos desarraigarla de nosotros. Bienaventurado el hombre a quien Dios no culpa de iniquidad. Muchas veces tratamos como espíritus de culpa. Y no son tanto espíritus de culpa, sino iniquidad. La iniquidad siempre te va a hacer sentir culpable de algo. No es que siento que hice algo mal, es que me siento culpable. Es que hay una culpa que siempre está agarrada a la iniquidad. Entonces dice la palabra de Dios que el que confesare sus iniquidades, el Señor es fiel y poderoso para perdonar nuestra iniquidad. Y en esta noche vamos a orar por esas iniquidades. Yo recuerdo que una de las cosas que yo veía en mi vida, decía: Señor, pero ¿qué está pasando en mi vida? Y era que cada vez que yo recibía una fuerte cantidad de dinero en mi vida, algo pasaba y ¡fum!, como agua, desaparecía, me la robaban. La herencia de mi madre me la robaron. Con la herencia de mi padre compré un apartamento, devaluaron el peso mexicano, el gobierno se quedó con el apartamento, me quedé yo sin nada, y cada vez que llegaba una bendición financiera a mi vida, ¡pum!, el diablo se la robaba. Yo decía: Señor, ¿por qué? Yo reprendía espíritus de robo y ataba al devorador. Decía: Señor, pero yo doy mis diezmos y mis ofrendas y soy fiel en todas estas cosas en grande manera. ¿Por qué está sucediendo esto? El Señor me dijo: es por causa de iniquidad. Y me metí con el Señor y le dije: Señor, revélame dónde está esto. Y tuve un sueño. Y en ese sueño vi a mi abuelo materno que hacía una transacción con un socio de él en un gran negocio. Mi abuelo fue un hombre muy poderoso, un hombre de grandes riquezas que murió en la miseria. Y de alguna manera hubo iniquidad en ese trato, y algo hizo mal mi abuelo en contra de este hombre. Y este hombre lo maldijo con sus generaciones. Y al maldecirlo con sus generaciones, él quedó en la ruina. Mi madre murió en la ruina y yo ya estaba en ese camino. Entonces, cuando vi esto, dije: Señor, ¿qué hago? Entonces me dijo: pide perdón por el pecado de tus antepasados. Y empecé a pedir perdón por el pecado de mis antepasados. Luego caí en la cuenta que todos los pecados que yo había hecho en mi vida provenían de una raíz de iniquidad de mis ancestros. Amén. Cada pecado que tú hayas cometido no se originó en ti, se originó en tu casa paterna o materna, o tus abuelos o tus tatarabuelos. Amén.
¿Por qué de repente? En mi casa jamás nadie habló de hechicerías, ni de brujerías, ni de nada. Mi mamá era atea, mi padre era un tremendo católico, pero de esos fervientes. Pero brujería jamás se habló en mi casa. ¿Por qué? Yo crecí con una inquietud hacia el ocultismo que me llevó hasta el punto de perder la razón y quedar confinada a un hospital psiquiátrico. Y orando al Señor encontré las raíces. ¿Dónde fue en mis antepasados la primera persona que hizo esto? Y empecé a orar y a romper y a pedir perdón y a confesar el pecado de cada cosa que yo había hecho en mi vida. Ahora, muchas veces los cristianos somos así como de una era automatizada. Queremos que todo se solucione en una llamada al altar. Por cierto, esto no es un altar, es un podio. El altar eres tú. Aleluya. Y queremos que todo se solucione con que viene la hermana y que la hermana ore. La iniquidad es una cosa que cuesta desarraigarla. El Señor me dijo, para desarraigar la iniquidad, diles que se compren un libro, un cuaderno, y van a empezar a orar a Dios. Y van a empezar a pedirle perdón a Dios por todos sus pecados. Por todos sus pecados no quiere decir, Señor, perdona todas las veces que cometí fornicación. Por todos mis pecados significa esta situación, esta situación, esta situación, esta situación, esta situación, esta situación. ¿Me está siguiendo? Y hay gente que ha sido tremendamente promiscua. Tienen que pedirle al Espíritu Santo, Señor, recuérdame uno por uno cada mujer o cada hombre en su caso, e ir apuntando y pedir perdón por cada uno, porque cada cosa que tú no confieses a Dios, el diablo tiene derecho legal por causa de la iniquidad para venir contra ti, para asir maldiciones en tu vida, para asir enfermedades en tu vida, para hacerte causa de ruina. ¿Me está siguiendo? Entonces es muy importante la disciplina en este caso, e ir apuntando todo. ¿Qué es lo que yo hice? Pam, 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 pam. Dios no trata las cosas, si bien cuando viniste al Señor hiciste una confesión de pecados remotamente superficial o remotamente profunda, es necesario que tomes cuenta de detalles. Amén. Si es que te interesa vivir en la gloria de Dios. Si nada más quieres venir a una iglesia a calentar una banca, no te preocupes de lo que estoy diciendo. De todas maneras, la iniquidad te será causa de ruina y todo te pasará. Pero estoy hablando a los inteligentes, a los que quieren ver la gloria de Dios. Yo tuve que apuntar cada cosa que yo hice en el ocultismo y una por una ir pidiendo perdón. Y me tomó casi un año, mi hermano, casi un año apuntar, y sueño, y dame otro sueño, y dame otro sueño, y revélame, Señor. Y de repente una circunstancia en la vida de alguien me recordaba algo, y otra circunstancia aquí me recordaba otro algo, y llegaba yo y lo apuntaba, y lo apuntaba, y lo apuntaba, porque tenía tanto anhelo de desarraigar toda la iniquidad de mí. Luego llegan personas, ay hermanas, que mire que me pasa esto, y el Espíritu inmediatamente me dice, están llenos de iniquidad. Le digo, lee mi libro de iniquidad. No, ya lo leí. No creo. Ya estarías tremendamente libre, porque te vuelves tremendamente libre. Y es tan maravilloso, mi hermano, despertarte cada mañana, poderte reír a carcajadas del diablo, sabiendo que no te puede tocar en nada, porque todo ha sido puesto en la cruz del Calvario. Y entonces puedo venir con toda confianza. Dice, los justos, ahora hablo así de los justos que se han justificado en Cristo Jesús, espíritu, alma y cuerpo. Dice, los justos son valientes como león, pero el impío teme aun cuando no lo persiguen. Entonces con todo valor puedo venirme y pararme
delante de potestades, delante de principados, porque a la hora que se presenta el juicio delante de Dios, y yo digo, acuso, y venga el juicio sobre esto, y venga el juicio sobre el otro, porque es parte de mi autoridad apostólica, decretar juicios sobre principados y potestades. Pero tengo que crecer en esto. No puedo ser un hermanito recién convertido, que estoy haciendo mis pininos, ¿verdad? Y de repente me paro contra los principados de ocultismo de mi nación. Por favor, te ruego que no lo hagas, no es por ahí la cosa. ¿Me estás siguiendo? Pero va uno alcanzando un rango. Y ese rango se va alcanzando en la santificación. Ahora, ¿qué es la santificación? La santificación no es lo que hago o lo que dejo de hacer. La santificación es en la medida que mi espíritu se va fundiendo con el Espíritu de Cristo. Que la justicia de Dios se va impregnando en todo mi espíritu. Que la iniquidad va saliendo de mí para que la fusión del Espíritu de Dios y mi espíritu empiecen a ser un solo espíritu. Cristo en mí, la esperanza de gloria. ¿Me está siguiendo? Entonces puedo venir con todo poder y con toda autoridad. Y el diablo va a decir, ¿y qué tiene? Cuando el Señor diga, y bueno, a ver, diablo, ¿y qué tienes contra ella? No, pues ya está el cuaderno vacío. Ya lo último que tenía ya te lo entregó. Ahora, no somos perfectos. El que quiera estar firme, el que crea estar firme, mire y no caiga. Y vuelvo a decir, entre más subo en la montaña, más chiquita me hago. Más se me va agachando la cabeza, menos importante soy. El más importante es Él. Más chiquito es mi nombre, más grande es el de Él. ¿Me está siguiendo? Esto es tan importante entenderlo. Esto es tan importante entenderlo. Porque aquí hay gente de grandeza. Aquí hay gente de grandeza. Amén. Y si algo te puede quedar, aparte de limpiarte de iniquidad, acuérdate de esta montaña que te estoy hablando, para que llegues arriba con toda la gloria que Dios pretendió para ti. Aleluya. Entonces, como no podemos hacer nuestros cuadernos esta noche, ¿cuántos van a comprar su cuaderno? Y van a empezar a apuntar. Y lo segundo, algo sí podemos hacer aquí. Por lo menos podemos tratar con la parte superficial de la iniquidad, que es la parte que está en el cuerpo. Y esa parte que está en el cuerpo, que son líquidos, que son aceites en los huesos, que son tumores, que son redes, telarañas, eso sí lo podemos quitar por el poder de Dios. Entonces vamos a orar esta noche. Vamos a pedirle perdón a nuestro Señor por nuestras iniquidades y las iniquidades de nuestros padres y todo lo que le dé derecho legal a eso que se ha ido metiendo en nuestros huesos, a eso que se ha ido metiendo en nuestros cuerpos, por lo cual no podemos vivir una salud de reino. Y luego usted va a hacer su cuaderno. Amén. Entonces empieza a pedirle perdón a Dios. Digo, Padre, te damos gracias por tu revelación en esta noche. Te damos gracias porque tú eres fuerte y misericordioso, Dios poderoso, que perdonas nuestra iniquidad, nuestra rebelión y nuestro pecado. Gracias, Señor, por abrirnos el entendimiento y saber que dentro de nuestro espíritu está arraigado, Señor, todo ese cuerpo de iniquidad que queremos purgar de nosotros mismos. Y en esta noche te confesamos, Señor, que hemos pecado contra ti, que nuestros pecados fueron llenos de iniquidad, que nuestra iniquidad está entre tú y nosotros, Señor, que la iniquidad de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros tatarabuelos, Señor, se levanta en nuestra contra, pero hoy la presentamos delante de ti
para que hoy empiece, Señor, el proceso de limpieza que nos hará hombres y mujeres manifestadores de tu gloria, Jesús. Oh, Jerimiahando Copasandoro Papá. Oh, Rimahasara. Ahora clame por esa iniquidad. Clame a Jesús. Clame a Jesús. Y diga: saca de mí, Señor, esa iniquidad. Y esta noche saca de mí la iniquidad, Señor, que se ha metido en mis órganos, que se ha metido en mis huesos, en mis coyunturas. Oh, rimando shoro bababa. Oro masante que shendo bababa. Ahora quiero que ponga sus manos en diferentes partes de su cuerpo. Si tiene alguna enfermedad, en donde está esa enfermedad. Y aparte quiero que ponga sus manos y vaya tocando sus coyunturas, sus hombros, sus codos, sus muñecas, sus tobillos, sus rodillas. Si su esposo o su esposa están a su lado, toque la espina dorsal de su esposo o de su esposa y empiece a ordenar que la iniquidad salga de sus cuerpos. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, yo ordeno que toda iniquidad salga fuera. Ellos han pedido perdón, Señor, y yo te pido que tu perdón se manifieste en ellos y que toda iniquidad empiece a salir de sus cuerpos, Señor. Ordénele que salga, sal fuera, buscas la salida, iniquidad, buscas la salida de esos cuerpos, buscas la salida. Tóqueselo así, no se lo sacuda, toque como que oprime así. Sal fuera de mis coyunturas. Están en las coyunturas, están en los huesos, sal fuera de mis huesos, sal fuera de mis órganos, como que los oprime. Sal fuera, buscas tu salida en el nombre poderoso de Jesús. Líquido que estás en los órganos, te sales ahora, te sales en el nombre poderoso de Jesús. Vas a buscar tu salida, y esta noche saldrás del cuerpo de mis hermanos. Ese líquido sale en el nombre poderoso de Jesús. Ordeno a ese líquido, no podrá más ser retenido por los cuerpos. El aceite en los huesos, ordeno que salga de los huesos. Busca su salida ahora mismo, busca su salida ahora mismo en el nombre poderoso de Jesús. Yo ordeno que en este momento todo tumor proveniente de iniquidad, por el poder de Jesucristo, empieza a deshacerse ahora mismo. Se empieza a deshacer iniquidad que estás en forma de tumor. Te deshaces y buscas tu salida. Toda iniquidad que está como tela de araña cubriendo los cuerpos es rasgada en este momento y buscas tu salida. Oh, shikarra bajando ropa baba. Oh, ropa sani que shondo ropa baba. Oh, corroma mamá sendo ropa sara. Oh, sorropa baba sikarra baba. Oh, ropa baba sara baba mamá. El Señor me está diciendo que habrá algunos de ustedes que se van a maravillar, porque aún van a empezar sobrenaturalmente a perder peso. Sobrenaturalmente van a empezar a perder peso. Alabado sea Jehová. Ahora hemos ordenado que este líquido salga y esto se va a manifestar. Durante la noche o durante el día de mañana, entre este momento y mañana, usted va a empezar a tener varias manifestaciones. Unas va a empezar a tener náuseas, algunos van a querer vomitar. Esto es natural, porque está buscando su salida y va a salir a manera de vómito. No son demonios, es líquidos que usted tenía, que están buscando, que estaban ahí agarrados y ahora están buscando su salida. No se vaya a tomar una pastilla contra la náusea, échelo fuera. Personas van a sentir que les va a dar diarrea.
es totalmente normal. No se vaya a tomar una pastilla contra la diarrea. Es la iniquidad que está buscando su salida y va a salir por muchas vías. A lo mejor va a sentir grandes ganas de ir al baño muchas veces. Amén. No se tome pastillas. Vaya al baño todo lo que necesite. Amén. Y cuando esté en el baño, siga ordenándole. Sales fuera, toda iniquidad se va, toda iniquidad se va, toda iniquidad se va, toda iniquidad se va. Se sale, busca su salida. Hay otra iniquidad que sale por medio de mucosidad. Y usted va a empezar a sentir como que le quiere dar una gripa. No es una gripa, es iniquidad que está saliendo por mucosas. No se tome un antigripal. Déjelo fluir, deje que salga. ¿Me está siguiendo? Y va a hacer su cuaderno. Y mientras hace su cuaderno va a seguir ordenándole. Y va a seguir ordenándole. Amén. Hay cosas que van a surgir a partir de esta sencilla oración que hemos hecho. El reino de Dios es poderosísimo y es sencillo. Otras se irán manifestando en la medida que usted vaya llenando su cuaderno. Amén. Y desde luego tenemos el libro de la iniquidad, que yo le recomiendo a usted, porque aquí prediqué como 3 páginas de este libro. O sea, aquí hay mucho que quiero decirle. Aquí hay todas las formas de iniquidad que usted va a reconocer, que usted dice, ay, nunca había pensado que eso hubiera podido ser iniquidad. Aquí lo va a descubrir. Yo creo que es un libro que todas las personas deben de tener. Pastores, si usted lleva a su pueblo a que todos hagan lo que dice en este libro, usted va a tener un pueblo maravilloso. Se va a poder ir a jugar golf los sábados en vez de estar reprendiendo 80 demonios y aconsejando quién sabe cuánta gente que no salen de sus problemas. Los va a llevar a una libertad poderosa. Amén. Entonces ahí está este libro. Vamos a darle gracias al Señor. Padre, te damos gracias. Te damos gracias porque tú vienes a darnos luz, para ser cada día más agradables a ti, para santificarnos, Señor, porque vienen días de gloria, Señor, para esta casa. Vienen días tan poderosos, oh Dios. Oh Santo Jehová, oh Santo Jehová, oh Santo Jehová. Oh roba mamá. Fíjate que estábamos en Plant City, allá en la Florida, y el pastor que nos invitó dijo, yo sé que cuando vengan los hermanos Ferrell se va a manifestar la gloria de Dios de una forma tan poderosa. Y el pastor puso a todas las ovejas por 30 días a estudiar el libro de iniquidad y a limpiarse de iniquidad, para que cuando llegáramos nosotros el Espíritu Santo tuviera el campo abierto. Y fue tan espectacular lo que sucedió en ese lugar, cómo los hermanos empezaron a entrar en un nivel de gloria, de unción poderosísimo. Pero lo más maravilloso fue que en ese día entraba un tornado a destruir Plant City. Y vino el tornado y estábamos en una tienda de campaña. Y vino el tornado, pero cuando llegó a la tienda de campaña, donde la gloria de Dios se estaba manifestando, se deshizo ahí mismo. Y nadie fue tocado. La justicia se manifestó ahí. Entonces, Padre, te damos las gracias por eso. Te damos las gracias por tu presencia. Te damos las gracias por lo que vas a hacer en estos días. Aleluya. ¿Por qué no le da un aplauso con todo su corazón? A ti la gloria, Jesús. A ti la gloria, Jesús. A ti la gloria, Jesús.